Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. La bendición del Señor en cada hogar, en cada familia, Amén, sí. y en especial con nuestros hermanos de la iglesia. Yo los bendigo grandemente. Amén, sí. Decirles de que nuestro Dios es muy bueno. Y por eso es que primeramente vamos a hablar con Dios. Yo le invito a que oremos un momento, encomendemos al Señor este estudio de la palabra del Señor. Estamos viendo el libro de Éxodo y quiero decirles de que es una bendición para todos y cada uno de nosotros. Vamos a orar, por favor. Padre bendito, Señor, queremos darte gracias en esta mañana por esta bendición que tú nos permites tener delante de nosotros, amado Dios. Oh Dios bendito, Señor, Padre, tu presencia está en este lugar, Padre bendito. Te pido que tú seas tocando el corazón de cada uno de mis hermanos para que podamos tener este tiempo de aprender y conocer más de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Hemos estado estudiando el libro, el capítulo, desde el capítulo 25, donde se nos enseña el modelo del arca del testimonio. También nos habla del tabernáculo, el tabernáculo que es el santuario de Dios. Por eso es importante que usted y yo tomemos mucha atención en lo que estamos haciendo lectura de la palabra. Le invito a que usted abra su Biblia en el libro de Éxodo. Estamos viendo ya a partir del capítulo 28, pero antes yo quiero hacer quizás una rememoración de todo lo que hemos aprendido. La palabra de Dios nos dice de que en el libro de Éxodo, Dios dice que llamó desde el monte a Moisés y le dijo toda la enseñanza acerca de todo lo que Dios iba a hablar, los mandamientos y todo eso. Y luego le invitó y le dijo, sube al monte, donde yo te entregaré las tablas de la ley y también te entregaré los mandamientos que he prescrito a este pueblo para que tenga como una señal, para que aprenda y conozca la palabra bendita de Dios. En el capítulo 25 hacíamos lectura de lo que dice Moisés en el monte y se habla del tabernáculo, los materiales que iba a usar el tabernáculo. Entonces Jehová Dios habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad de su corazón, la tomaréis mi ofrenda. El verso 8 dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. El santuario es el tabernáculo. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces la palabra es bien clara en decirnos en el capítulo 25 que Dios le dio el diseño. Y a partir de los versículos 10 adelante se nos describe cómo debería ser el tabernáculo, las características que tendría el tabernáculo. Yo quisiera quizá mostrarle a usted, decirle todo en cuanto dice la palabra de Dios acerca del tabernáculo. Aquí tengo un cuadro acerca del tabernáculo de Moisés. Quisiera que usted se enfocara y viera cómo era el tabernáculo. El tabernáculo era una especie de un rectángulo grande donde al centro tenía el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio era la parte que estaba delante. Entonces es importante que nosotros nos ubiquemos un poco a lo que Dios nos dice. Y está a partir de los capítulos 26, 27, nos describe cómo debería ser el tabernáculo, qué características debería tener el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, no las características que debería presentar en cada uno de ellos. Pero lo importante es que nos habla y nos dice exactamente todo. Y ya tendremos la oportunidad quizá de rememorar un poco acerca de los utensilios, las partes del tabernáculo. Para nosotros es importante, queridos hermanos, es importante porque representa nuestra condición delante de Dios. El Señor dice que nosotros somos ese tabernáculo, somos la morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en tu corazón y está en ti. Por eso Dios ya no trata con una casa, no trata con un lugar, trata con las personas. La iglesia de Cristo, que somos nosotros, usted y yo, nosotros recibimos la bendición en nuestro corazón.
Dios nos ministra, Dios nos habla. Por eso es importante. Mire, yo podría quizás, algún momento habrá que tengamos que ver todos estos aspectos de la palabra del Señor. Pero vamos a continuar viendo. En los capítulos 26 y 27 de Éxodo se nos describe exactamente qué partes iba a tener, qué era necesario, las cortinas, el altar, en fin, todo eso. El altar de bronce, bueno, se nos habla del altar de bronce. ¿Qué era el altar de bronce? Era el lugar de sacrificio donde se presentaban las ofrendas para que uno pueda expiar, para que uno pueda liberarse de su pecado. Era un lugar donde la persona, el pecador que estaba fuera del tabernáculo, se acercaba con su ofrenda, un corderito, un macho cabrío, presentaba al sacerdote que estaba ahí en la puerta, a los levitas. Estos preparaban, sacrificaban el corderito y lo llevaban al altar del sacrificio. El altar del sacrificio era algo muy especial donde la persona podía llevar la ofrenda del pecador y presentarlo, ponerlo ahí como en una parrilla gigante, una parrilla grande donde esta ofrenda era ofrecida. Y cuando era sacrificada el corderito, la sangre era tomada en una vasija. Esta vasija era llevada por uno de los sacerdotes hasta el sacerdote mayor que estaba ahí, el sumo sacerdote, quien ofrecía la ofrenda, presentaba la ofrenda, llevaba hasta el arca del pacto, hasta el arca que estaba ahí, donde había un lugar que se llamaba el propiciatorio. Mire, me gustaría mostrarle, porque en realidad todo esto se nos muestra y se nos dice, así es lo que Dios presenta. El propiciatorio era algo importante en el tabernáculo del Señor. Era importante porque nos ofrecía. Mira aquí tengo algo que podría quizás ilustrarle un poco. Esto es una muestra de lo que es el arca del pacto. Mire, aquí tengo algo que le podía quizás ilustrar un poco. Decirle de que el arca era una especie de una mesa, donde había una parte donde la parte que podía cubrir este tabernáculo, ese era el lugar del propiciatorio. El propiciatorio estaba cubierto por 2 ángeles, dice la palabra del Señor. 2 ángeles que cubrían, los 2 querubines de oro, hechos a martillo. Estos querubines eran para cubrir lo que era el lugar del propiciatorio. Era el lugar donde se ponía el arca, en el arca se ponía la ofrenda, la vasija de sangre, para que Dios pueda tomar esa vasija. Eso era importante, por eso acá dice claramente, el propiciatorio, hecho de oro puro. Miren, hermanos, esta plataforma era de oro puro, para que sea puesta delante del Señor. Era importante. Miren, me gustaría tal vez en alguna oportunidad ver a través de un video una cosa así, pero eso es lo que se nos muestra acerca del propiciatorio. Y así vemos cada uno de los aspectos de la palabra del Señor que nos muestra. Miren, algo que quisiera mostrarles es esto. El Señor nos habla de que dentro del arca había algo bien importante. Estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón, estaba la vasija con el maná celestial. Esto es importante para nosotros, que representa. Las tablas de la ley representan los mandamientos de Dios. El maná representa a Cristo Jesús nuestro Señor, porque Él es el pan de vida, el pan que Dios nos ilustra. Amén. Y también aquí tenemos la vara de Aarón, ¿no? La vara de Aarón que reverdeció. La vara de Aarón podemos decir, era un soporte, un palo, pero Dios hizo que reverdeciera y diera su flor. Miren qué hermoso. Eso se encuentra en el arca del pacto. Entonces, para nosotros es importante todo eso cuando aprendemos. Y dentro hay aspectos que podemos ver.
Miren, puedo mostrarles esto también, decirles, miren, así era la entrada al lugar santo. ¿Mm? Qué hermoso las cortinas que cubrían, las cortinas que eran resplandecientes para cubrir y dar lo que Dios nos muestra. Aquí dice que estaba compuesta por unas columnas importantes. Estas columnas representan lo que son los 5 ministerios. Usted puede ver, son 5 columnas, ¿no? Que representan a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿no? Quizá el orden es así, ¿no? Que le voy a indicar. Aquí dice, aquí estaba figura de los maestros, aquí figura de los apóstoles, figura de los evangelistas, figura de los profetas y figura de los pastores. Mire qué bonito, interesante lo que Dios nos muestra. Entonces para nosotros también eso es importante. Dentro de lo que había ya es importante decir algo bien importante, es que en el lugar santo estaba el candelero o el candelabro, que representa, es figura de la iglesia. Miren, usted ve un candelero de oro pulido, de oro hecho de una sola pieza, hecho con martillo. Ahí están toda la descripción que nos dice en estos pasajes de la palabra del Señor. Nos muestra que esto estaba ahí. Esto era importante delante del Señor. Era importante porque aquí esto representa a la iglesia. Era iluminado, dice, con aceite de unción. No eran velas. Eso es importante. En este candelero eran puestos unos pabilos, una especie de unos hilos quizás envueltos para que se pueda absorber con el aceite y ser encendidos. Miren qué hermoso. Hay cosas así que podemos ver, ¿no? Y decir de que en el lugar santo también estaba la mesa de los panes de la proposición. Miren qué hermoso. Qué hermoso ver y decir, estos eran los panes de la proposición que Dios presentó y decía, miren, esta es la mesa donde estaban los panes de la proposición. ¿Qué representa los panes de la proposición? A Cristo Jesús. Representa la cena del Señor. Amén, representa Señor. Todo lo que nosotros podemos tener comunión con nuestro Dios. Es importante para nosotros entender que todo esto estaba en el lugar santo, ¿no? Y hay otro que no puedo mostrarles también, el altar del incienso. Estaba también en el lugar santo, donde representaba y se mostraba cómo Dios nos dice, esto tipifica las oraciones de los santos, las oraciones, el clamor del pueblo de Dios. Es importante para nosotros mostrar esto y decir, miren qué hermoso. Esto es lo que dice el Señor. Ya acercándonos al lugar santísimo. Miren, hermanos, la cortina del lugar santísimo. El lugar santísimo era representado de esta forma, ¿no? Era de una manera muy especial. En el lugar santísimo estaba, mire, primero la cortina. Esta cortina que fue rasgada, dice la palabra del Señor. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, dice que se abrió la cortina. Generalmente la cortina se abre, pues se puede abrir de abajo para arriba, ¿verdad? Pero aquí se abrió de arriba, ¿no? De la parte de arriba hacia abajo, que nos indica que Dios dice, ahora ya hay entrada, ahora todos pueden entrar al reino de Dios, todos pueden ser partícipes del reino de Dios. Qué importante es todo eso. Entonces, eso es lo que podemos ver en ese lugar. Y hay otros aspectos. Hay otros aspectos más que podemos mencionar, ¿no? Aquí es importante, miren, el arca del pacto. Eso estaba en el lugar santísimo, ¿no? El arca del pacto. Ahí está el arca, miren. El propiciatorio, los querubines, cubriendo y dándonos a conocer. Miren cómo me gustaría quizás tener una pizarra para ilustrarle a usted claramente. Es mi deseo que usted aprenda, querido hermano, que usted conozca, que usted tenga una idea clara de lo que Dios nos dice, de lo que es el altar, de lo que es el tabernáculo,
el santuario de Dios. Y eso es lo que somos nosotros, ¿no? Entonces, es importante. Ya en la parte de adelante, quizá no hemos podido ver. Miren lo que nos dice en el atrio, en la parte de adelante del tabernáculo. El atrio era esta parte. El atrio era donde usted ve que están unas personas haciendo el sacrificio, presentando la ofrenda. En ese lugar estaba el altar del sacrificio, el altar de bronce, ¿no? Era más o menos, es la descripción que dice es así, era una especie de un cubo cuadrado, ¿no? Donde tenía unos cuernos en las puntas, precisamente para dar el significado de la adoración a nuestro Dios. Y aquí se ve, delante del lugar santo, se ve el lugar, en la fuente del lavacro, donde el sacerdote se limpiaba, donde el sacerdote podía agarrar y decir, miren, este es el lugar donde yo me limpiaba para entrar en la presencia de Dios, dice el sacerdote, ¿no? El sacerdote tenía que lavarse las manos, lavarse los pies y hacer, esto es figura de lo que es identificarse plenamente con Dios. Por eso las personas se bautizan. Por eso las personas decimos, los cristianos decimos, tenemos que identificarnos plenamente con nuestro Dios. Por eso, esta es la fuente o el lavacro, donde había agua y era una fuente donde el sacerdote tenía que limpiarse, lavarse las manos, también limpiarse los pies. Qué lindo, ¿verdad? Sí, Señor. Todo eso era una representación de todo lo que era el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo, el santuario de Dios. Por eso es importante. Ahora, en el capítulo 28, que nos toca ver un poco, vamos a tener un tiempo todavía para poder contemplar lo que dice el sacerdocio, ¿no? En el sacerdocio, el sacerdote dice, el sacerdocio era para Aarón, sus hijos, ¿no? También el sacerdote es figura de Cristo Jesús y figura de los creyentes. Por eso Dios nos dice, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y dice en el capítulo 28, dice, versículo 1, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos, consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar. Ellos eran los hijos de Aarón. Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. O sea, Dios nos da una vestidura sagrada, hermanos. En el aspecto espiritual, no que tú tienes que vestir ese traje, no que tú tienes que ponerte, sino espiritualmente uno tiene que considerar de que hay algo importante en la vestidura del sacerdote. Por eso es importante para nosotros. En este capítulo 28 vemos hay un orden. En primer lugar dice, Dios pone aparte. Eso quiere decir, hazlo, ponlo como un santo delante de mí, conságralo. Esta palabra que quiere decir santificar, ponlo aparte. Ya en el versículo 4 ya no se nos describe las vestiduras del sumo sacerdote. Las vestiduras que hará son estas. Miren, qué hermoso. Le voy a mostrar un cuadro acerca del sacerdote. Miren, las vestiduras que harás del sacerdote son estas. El pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarás, dice, azul púrpura, carmesí. Esos eran los materiales de lo que podían hacer la vestidura sacerdotal. El efod es la parte, miren, no sé si me puede más o menos ubicar. El efod era como una especie de un corpiño, que podemos decir así,
como un chaleco que estaba ahí. El efod es la parte de oscura que se ve, como algo café. El efod dice, mire, de oro, azul, púrpura y carmesí, lino torcido de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras, miren, aquí están las hombreras, 1 y 2, a los costados. 2 hombreras. Tendrá, dice, 2 hombreras. Qué lindo. Así se juntarán. Y su cinto de obra primorosa, que estará sobre él, será de la misma obra, parte del mismo de oro, azul púrpura, carmesí, lino torcido. Tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Aquí está, por ejemplo, aquí cuando se ve estito, aquí están las piedras de ónice. Las piedras primorosas, las piedras especiales, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra. Ahí ve usted, son 12 piedras que se ve. 12 piedras que representan a las 12 tribus de Israel. De obra de grabador de piedra, con grabadura de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Mira, no era cualquier cosa, ¿no? Era bien cubierto, bien preparado, bien hecho. Y pondrás, dice, las 2 piedras sobre las hombreras de efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Aarón, dice, llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Miren qué hermoso. Aún en los hombros había unas piedras preciosas. Harás pues los engastes de oro y los cordones de oro. Qué lindo. Eso es lo que nos habla todos, así como un resumen, decir, esto es lo que es la vestidura sacerdotal. Ahora nos dice el pectoral, la parte de adelante. El pectoral del juicio será de obra primorosa, lo harás conforme a las obras de efod, de oro, azul, púrpura, carmesí. Qué lindo. Lino torcido, será cuadrado, doble, de palmo, llenarás de pedrería, dice. La segunda fila lo harás de esmeralda, de zafiro, de diamante. La tercera hilera o la tercera fila, un jacinto, una ágata y una amatista. Uy, piedras preciosas, hermanos, que representan a cada una de las tribus de Israel. La cuarta hilera, con berilo, un ónice, un jaspe, todos estarán montadas de engaste de oro. Y las piedras serán, dice, según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello con sus nombres. Harás también en el pectoral cordón de hechura de trenzas de oro. Harás el pectoral 2 anillos. Todo está descrito en la palabra del Señor, la vestidura sacerdotal. Y nos habla también del urín y del tumín. ¿Qué es el urín y el tumín? El urín y el tumín significan luces y perfecciones. El sacerdote tenía que tener esta parte como algo que ilumine, algo que dé la perfección, que hable de la perfección del pueblo de Israel. Y pondrás en el pectoral del juicio el urín y el tumín. Escuche eso, el urín y el tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón, estén sobre el corazón de Aarón. Cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Miren qué importante era el sacerdote, el sumo sacerdote, presentar eso. Presentar, dice, los juicios de Dios. Porque el pueblo era pecador, el pueblo cometía faltas y el sacerdote tenía que llevar para expiación de sus pecados, para el perdón de sus pecados. El manto del efod, mire, este es el manto, esta parte azul, es algo que cubre primeramente debajo del efod. Harás el manto del efod todo de azul, ahí como usted ve. Y en medio de él, dice, por arriba harás una abertura para que pueda entrar la cabeza, la cual tendrá un borde alrededor, tejida como el cuello, un coselete, un bordecito, qué lindo, ¿verdad? Y en sus orlas, miren aquí, esta es la parte de las orlas, aquí están las orlas.
Y en las orlas harás granadas de azul púrpura carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro. Por eso, hermanos, esas campanitas sonaban cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo. Y no entraba así, hermanos, solamente. El sacerdote entraba cubierto con una soga, atado con una soga desde la cintura, para que cuando entre, las campanitas suenen. Y si el sumo sacerdote no había experimentado una santidad delante del Señor, moría. Por eso no era cualquiera que podía entrar, solamente el sumo sacerdote. Una campanilla de oro, dice, y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, mire, intercalado alrededor del efod, alrededor del manto. Y dice, estará sobre Aarón cuando ministre. Estará cuando ministre. Se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Tenía que sonar las campanitas, lo que acabo de decirle. Entonces era importante. Ahora nos habla de la diadema santa. ¿Qué era la diadema? La diadema era esta parte de su cabeza. En la frente estaba. La diadema de oro, dice, fino, y grabarás en ella como grabadura de sellos, santidad a Jehová. Dios es santo, Amén, Señor. y la pondrás en un cordón de azul y estará sobre la mitra. Ahí está, esta es la mitra, la parte de arriba, la gorrita que usa el sacerdote. Sobre la mitra, por la parte delantera y de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón. Y Aarón llevará las faltas cometidas de todas las cosas santas. De todas las faltas cometidas llevará, dice, que hubiere consagrado en todas sus ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtenga gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino. Ya está hablando de la mitra, ¿no? La gorra que tenía. Harás también un cinto de obra de recamador. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano, y a sus hijos con él, y las ungirás y los consagrarás y los santificarás para que sean mis sacerdotes. El versículo 42 dice, miren, les harás canzoncillos. Bueno, no al canzoncillo que conocemos nosotros, ¿no? Sino una especie de un buzo. Calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Miren, qué importante. Aún en eso estaba Dios mostrándonos desde los lomos hasta los muslos. Desde la cintura hasta abajo, quiere decir. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que lleven el pecado, para que no lleven el pecado y mueran. Ese estatuto perfecto para él y para su descendencia después de él. Qué hermoso. Qué hermoso ver todo esto y decir, miren qué hermoso. Eso es lo que Dios nos muestra. Hoy he podido mostrarle algunos cuadros para que usted quizás pueda ilustrarse un poco y decir, bueno, no sé si ha podido quizás ver, pero más adelante tendremos la oportunidad de verlo en un video, poder ver en alguna forma muy especial. Pero por el momento vamos a quedar aquí, mis amados hermanos. Vamos a continuar con el capítulo 29 en nuestra próxima reunión. Amén. He tratado de mostrarle, de ilustrarle un poco para que usted comprenda de que eso somos nosotros, el santuario de Dios, el tabernáculo que Dios dio a Moisés el modelo en el monte. Le dijo a Moisés, te voy a dar el modelo, cómo debe ser el santuario de Dios, cómo debe ser el sacerdote que presente las ofrendas. Y el sumo sacerdote para nosotros, hermanos, es Cristo Jesús, nuestro Dios. Él presentó la ofrenda por nosotros. Él fue el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto delante de Dios. Por eso en esta oportunidad, hermano, yo quiero darle gracias a Dios porque nos permite aprender y conocer todos estos aspectos de la palabra. Vamos a orar, por favor.
Padre bendito, Dios santo, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana bendigo a todos mis hermanos que han tenido la oportunidad de ver este video, Señor, de escuchar, Señor Dios mío, la lectura de tu palabra. Señor Dios mío, hemos hecho lectura, hemos meditado, hemos analizado, hemos visto, hemos reflexionado. Padre, lo que es estar delante de ti. Señor, es figura de lo que somos los cristianos, los creyentes delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a todos mis hermanos, mis hermanas en la familia de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Estaremos en nuestra próxima reunión, que será el día de mañana.